Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir a este seminario. Es un seminario introductorio a lo que son las técnicas de redes neuronales para la estimación del precio de un activo inmueble. Este es un proyecto en el que se está trabajando y se han encontrado unos beneficios muy grandes de utilizar este tipo de metodologías para resolver este tipo de problemas particulares. Sobre todo porque hoy en día contamos con muchísima información que viene de muchos lados, viene tanto de activos registrados en plataformas web, vienen activos registrados, digamos, en entidades que se encargan de recolectar la disponibilidad de inmuebles. Entonces, al tener acceso a una gran cantidad de información, este tipo de modelos se vuelven bastante útiles porque logran trabajar con una gran cantidad de información de manera simultánea y tienen un ajuste bastante interesante. Esto no pasa. Estoy mirando a ver cómo se pasa a la siguiente página. Pero no me es posible. Bueno. No, pero no. Bueno, entonces el temario que vamos a ver nosotros hoy es en una primera parte, introducción al modelo de redes neuronales. Por otra parte, estimación del precio de mercado de un activo inmueble. 3, las ventajas y desventajas de esta metodología. Y 4, unas conclusiones. Me toca estarlo moviendo desde aquí. Bien. Y cuando hablamos de modelo... Ahí se salió de la presentación. Lisa, ¿estás ahí? Lisa, es importante, se salió de la presentación, no sé cómo volverla a incorporar. Un poquito. Aló. Se salió, pero se salió, pero no sé por qué. No, si quieres, por favor, cierra esa pestaña. Aló. ¿Listo, Nuri? ¿Ahí está? Sí, sí. ¿Sí? Dale compartir pantalla. Nosotros hacemos una pestaña. Espérate un momento, porque... ¿Ahí está? ¿Ahora sí? ¿Y aparece esta? Sí, ya. O sea que ya sí se puede ver esta. ¿Sí? Sí, ya. Listo, perfecto. Ah, bueno, aquí ya está mucho mejor. Listo, muchas gracias. Bueno, qué pena con ustedes los inconvenientes. Parece que ya se solucionó acá el problema. Como les estaba diciendo, entonces vamos a ver la introducción al modelo de redes neuronales, una estimación del precio de mercado de un activo inmueble, las ventajas y desventajas de esta metodología y unas conclusiones preliminares que hemos encontrado. Cuando hablamos del modelo de redes neuronales, esta es una metodología que hace parte de lo que se conoce como Machine Learning o los modelos de Machine Learning. Y esta es una metodología que se está utilizando hoy en día y que ha cogido muchísima fuerza por el desarrollo computacional. Machine Learning, a su vez, también es un subcampo de estudio de la inteligencia artificial y estudia los algoritmos que le permiten a los computadores aprender. Es decir, de esta manera, los computadores, a partir de programaciones, tratan de imitar cómo aprende el cerebro humano. Y históricamente, digamos que llevan mucho tiempo y se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, como les decía, por el tema, por los avances tecnológicos. En 1959, Arthur Samuel, que es uno de los pioneros en este tema, puede de alguna manera enseñarle al computador
a jugar damas y el computador tiene la habilidad de estar aprendiendo muchas jugadas porque tiene la forma de analizar las jugadas hacia el futuro. Entonces, más adelante en el 65 ganan las estatales de Connecticut básicamente porque tiene esa habilidad de aprenderse sin necesidad de estar programados explícitamente. Es decir, que el computador a medida que va jugando más y más y más juegos, tiene la habilidad de ir aprendiendo las jugadas. Y en 1998, Tom Mitchell, que es un programador de las ciencias computacionales, dice que un programa de computador aprende la experiencia, es decir, la experiencia es con cada juego respecto a realizar una tarea. En este caso, si lo asociamos con Arthur Samuel, la tarea es ganar el juego, es decir, jugar damas, y la experiencia es el número de veces que el computador puede jugar el juego. Y tiene una medida de rendimiento. Una medida de rendimiento es el número de veces que gana cada partida. Entonces se dice que el rendimiento de realizar una tarea debe mejorar a medida que aumenta la experiencia. Básicamente esto es lo que se conoce como el aprendizaje que tienen los modelos de Machine Learning. Es decir, que a medida que tenemos más y más información, el modelo tiene la habilidad de ir aprendiendo de esa nueva información y empezar a ajustarse muchísimo mejor y tener un mejor rendimiento. Básicamente en Machine Learning se conocen dos tipos o se dividen dos campos de estudio, lo que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es que se le enseña al computador cómo hacer algo. ¿A qué me refiero con esto? Hay unos inputs del modelo y se le dice cuál es el output. Es decir, que los modelos aquí conocen tanto los inputs como el output y lo que hace es aprender los patrones que determinan el output a partir de los inputs. Mientras que en el aprendizaje no supervisado, pues simplemente la idea es dejarle al computador que aprenda por sí solo. Básicamente estos son modelos de clúster y de extracción de reglas, sobre todo se utiliza mucho en las matemáticas. Aquí en el aprendizaje no supervisado lo que tenemos son los inputs, pero no le damos el valor de los outputs, de tal manera que el computador tiene que poder agrupar, poder entender cómo se agrupan los datos y de esa manera llegar a un output que no está explícitamente en el modelo. Los modelos de redes neuronales hacen parte del campo de acción de los modelos supervisados, ¿no? Es decir, que en los modelos de redes neuronales le vamos a dar tanto los inputs como los outputs del modelo. Entonces, ¿cuál es la ventaja, digamos, de este tipo de metodologías? Porque hay muchísimas metodologías en lo que es el aprendizaje supervisado. Pero las redes neuronales es un subcampo de este campo que es el aprendizaje supervisado, que se encarga de alguna manera de simular la forma en la que interactúan las neuronas en el cerebro. Es decir, trata como de simular la forma en la que las neuronas hacen conexiones y pueden aprender. Y el objetivo es mejorar el desempeño del modelo a partir del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que vamos teniendo más y más información, el modelo va a tener la habilidad de conectar más neuronas, por así decirlo, y aprender de los datos que se tienen para poder hacer pronósticos y entender patrones. Entonces, se entiende en la literatura que las redes neuronales artificiales es un algoritmo que permite aprender estructuras no lineales de los datos, incluso cuando el número de muestra es bastante grande. Es decir, tiene una habilidad muy, muy poderosa de leer grandes cantidades de información. Y ha tenido un gran desempeño, pues, en la práctica. Muchas compañías hoy en día están utilizando estas técnicas. Y esto se debe básicamente al crecimiento de los últimos años en los avances computacionales. Es decir, que la tecnología acá también juega un papel fundamental. Hoy en día, pues compañías como Google, como Facebook, como Netflix, Amazon, utilizan este tipo de modelos. Por ejemplo, Google utiliza este tipo de algoritmos para aprender a clasificar páginas web. No solamente eso, está sacando también un carro que se maneja solo y el carro tiene la habilidad de estar aprendiendo
cómo se comporta, digamos, las vías, semáforos, señalizaciones, y poder empezar a reconocer esto, pues para que la experiencia vaya aumentando a medida que la experiencia es más alta. Facebook, por ejemplo, utiliza los algoritmos de aprendizaje para el reconocimiento facial. Esto ha sido un gran avance porque este es un campo en el que nos enseña que a medida que hay más información, los modelos tienden a ajustarse muchísimo más. Entonces, de tal manera que cuando uno sube una foto en Facebook, él ya reconoce la cara de esa persona y sugiere que un nombre que usualmente pues, siempre termina siendo. Pero esto se logra a esa medida que la persona va subiendo más y más información en la red. Es decir, que si yo en un día subo una foto, es muy probable que en ese mismo día, pues si es la primera vez que Facebook ve que subo una foto, pues no va a reconocer que soy yo, pero a medida que empiezo a subir muchas y muchas fotos, él va aprendiendo con esa experiencia, de tal manera que cuando suba una foto mucho más adelante, él va a reconocer que esa persona soy yo en la foto. No importa si salgo de perfil, boca abajo, boca arriba, etc. Él tiende a estar mejorando siempre con la experiencia. Netflix también utiliza modelos de redes neuronales para el aprendizaje de clasificar las películas que prefieren los usuarios, series o películas, de tal manera que cuando una persona empieza a ver o a seguir un patrón de películas, el algoritmo que tienen ellos le ayuda a clasificar esos individuos y le sugiere películas que sean mucho más atractivas, es decir, que mejoran la búsqueda que tienen los usuarios en la plataforma, y esto pues ha sido un gran avance también en las ciencias computacionales. Amazon, por otro lado, lo que hace es que utiliza los algoritmos para reconocer patrones de ventas y clasificar también a los clientes, de tal manera que cuando uno busca un objeto en particular, bien, y uno empieza a hacer una secuencia de búsquedas, el algoritmo que ellos tienen reconoce sus patrones de búsqueda y le empieza a uno sugerir bienes que son muy probables que uno consuma. Plataformas, por ejemplo, como Airbnb, que también utilizan los algoritmos de aprendizaje para realizar búsquedas por ranking, esto también para ayudar a la experiencia del usuario y encontrar de la mejor manera una habitación que uno esté buscando en cualquier parte del mundo. Entonces, todos estos modelos lo que hacen es facilitarle un poco la ayuda, facilitarle la vida, digamos, a las personas de la manera en la que buscan y encuentran cosas, desde Google hasta plataformas como la de Airbnb. Adicionalmente, estamos viviendo en un mundo en el que muchas de las plataformas que utilizamos hoy en día utilizan los modelos de redes neuronales. Por ejemplo, en el correo electrónico existen estos modelos para clasificar los correos que son spam y no spam, de tal manera que uno solamente en la bandeja de entrada pues tenga los correos que son realmente importantes y lo que son basura pues se vayan al correo spam. Esto también se hace por medio de una clasificación. Entonces, esta clasificación va a ir mejorando cada vez que tengamos más y más información. Es decir, cada vez que tengamos más correos y los clasificamos como spam, el correo va aprendiendo y cuando llegue un nuevo correo lo puede identificar y lo manda automáticamente spam. Y esto pues es algo que nos simplifica la vida bastante. ¿Cómo funcionan estos modelos de redes neuronales? Como les estaba comentando, tenemos unos inputs. Unos inputs son las características, los inputs son los valores de entrada del modelo. Las X corresponde cada una a una característica distinta y tenemos un output. Este output, lo que le estamos diciendo al modelo es que para estas características existe un resultado. Lo que va a hacer el modelo es empezar a entender los patrones que existen en los datos para de esta manera estimar unos coeficientes que permitan relacionar el output y el input. Entonces, tenemos lo que se llaman los input layer, ¿sí? Que son las características que nosotros tenemos. El bias unit es básicamente una constante que le incluimos en el modelo, temas de ajuste, y tenemos unos hidden layers que son lo que se conocen como las capas ocultas. Estas capas ocultas, cada una tiene unos hidden units. Los hidden units, entonces, van a ser
neurona que está haciendo conexiones, básicamente. Ese es como el papel que tiene cada Hidden Units. Entonces, en un modelo de redes neuronales vamos a tener Hidden Layers y dentro de cada Hidden Layer vamos a tener Hidden Units, que son los que conectan y desconectan por medio de funciones no lineales. Es decir, que cada unidad oculta lo que hace es un ponderador. Es un ponderador por medio de una función no lineal. Y pueden existir más de un Hidden Units dentro de cada Hidden Layer, y la idea, digamos, de estos modelos un poco es que entre más Hidden Layers tenga y más Hidden Units tenga, pues el ajuste va a ser cada vez mayor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos unas características. La característica X1 va a ir al Hidden Unit 1, va a ir, bueno, aquí sería el Hidden Unit 1, el Hidden Unit 2 y el Hidden Unit 3, y él empieza a ponderar estas características. Y una vez ponderemos estas características, entonces al final lo que tenemos es que esas ponderaciones me van a llevar a un output, y es la manera en que van a aprender este modelo de redes neuronales. Adicionalmente, pues cada vez que vamos a incorporar nosotros más Hidden Layers y más Hidden Units, entonces le estamos dando la habilidad al modelo de ir aprendiendo. Ir aprendiendo en el sentido de que tiene más conexiones. Es decir, esto funciona, o la teoría nos dice que entre más Hidden Layers y más Hidden Units tengamos, pues el aprendizaje va a ser mucho mejor, porque va a haber más conexiones entre las neuronas, por así decirlo, del modelo. Las neuronas van a ser cada una de estas bolitas. Entonces, esto empieza a ser un modelo muy interesante, porque lo que hace son muchas combinaciones de parámetros, de variables, y lo que va haciendo es ponderando hasta llegar a un valor final, que es el output. Este output es el que contiene la información de la salida del modelo. Entonces, a medida que vamos a tener nosotros los inputs, que son las características, y lo vamos a conectar con el output, de esa manera el modelo está aprendiendo cuáles son los patrones que hacen que para este conjunto de inputs vamos a tener este output. Y una vez estimemos los coeficientes del modelo, pues podemos hacer pronósticos por fuera de muestra para entender cómo es el comportamiento de los datos una vez ya tengamos más y más información. Uno de los puntos o de las ventajas de los modelos de redes neuronales es que utiliza un algoritmo que es el que le da como el aprendizaje. Se llama el algoritmo backpropagation. Este es el algoritmo que, cuando uno estudia esto en la literatura, le dicen que los modelos de redes neuronales tienen la habilidad de aprender, pero es básicamente por este algoritmo que se llama el backpropagation. ¿Qué hace el algoritmo backpropagation? Es simplemente la forma de encontrar el vector gradiente de la función objetivo. Entonces, la idea de esto es algo muy sencillo, donde yo tengo unos inputs, que son las características, son variables observadas, y yo tengo un output, que es el resultado de esas características, que también es una variable observada. Lo que vamos a tener nosotros aquí es empezar a una combinación, bien, una interacción entre las variables, y hay unos coeficientes dentro de cada unidad. Entonces, tenemos unas características, llamémoslas X, y tenemos un conjunto de parámetros, llamémoslo θ supra 1, y vamos a construir el vector de Hidden Layer. Una vez construimos este vector de Hidden Layer, vamos a ponderarlo con unos parámetros, llamémoslos θ supra 2, y vamos a obtener otro vector de Hidden Layer que lo llamamos A supra 3. Y una vez tenemos este vector, vamos a ponderarlo con otros coeficientes, llamémoslo θ supra 3, y vamos a obtener el estimado del valor del output ya observado. Una vez vamos a tener ya el estimado, vamos a calcular una especie de error. Este error es la diferencia entre lo predicho por el modelo y el observado. Este error entonces va a jugar un papel fundamental, porque lo que va a hacer es que se va a empezar a devolver, de tal manera que esto es lo que le genera de alguna manera el aprendizaje. Es decir, por un lado tenemos las características y empezamos a ponderar y llegamos a calcular un error que es como el descache que vamos a tener
en el modelo. Y con ese error nos devolvemos para tratar de minimizar ese error, es decir, que él aprenda de esos errores. Una vez nos devolvemos, él utiliza otra vez los tetas y de esta manera uno llega a construir el vector gradiente, que es con el cual vamos a hacer el proceso de optimización, porque al final y al cabo este es un proceso de optimización donde vamos a minimizar o vamos a maximizar una función objetivo. En este caso vamos a minimizar la suma de residuales al cuadrado, que la suma de residuales al cuadrado es la diferencia entre lo predicho por el modelo y lo observado en el modelo. Entonces la idea es minimizar ese error. Entonces nuestra función objetivo es minimizar la suma de residuales al cuadrado, pero para hacerlo, como esto es un modelo no lineal, requerimos de métodos numéricos para su solución y vamos a utilizar, o es muy usual utilizar aquí algoritmos o métodos numéricos como el de Broyden, el algoritmo BFGS, o algoritmos, digamos, o métodos numéricos como los de Newton-Raphson, etc. Y para poder utilizar estos métodos numéricos necesitamos calcular el gradiente. Entonces, el gradiente es un insumo importantísimo para poder estimar estos modelos. Y el algoritmo backpropagation lo que nos ayuda es a poder encontrar ese gradiente de una manera mucho más simple. Y básicamente el aprendizaje viene es porque el modelo va hacia adelante, calcula el error y se devuelve para tratar de minimizarlo. Una vez, digamos, dicho esto, ¿cómo podemos implementarlo? Nosotros tenemos una gran cantidad de información. Aquí yo les estoy mostrando una información, de unos precios de mercado. Estos son los datos reales. Hay una gran cantidad de información, como les estaba mencionando. Aquí simplemente es un subconjunto de esa gran cantidad de información, donde uno puede tener las características de esos inmuebles. Es decir, piensen ustedes que tenemos el tipo del inmueble, es un apartamento, el estrato de ese apartamento, tenemos el área en metros cuadrados, el número de habitaciones, tenemos el número de baños, número de garajes, el número de piso en el que está el apartamento, el tiempo de construido, si está remodelado o no está remodelado, si tiene estudio, cuántos niveles tiene el apartamento, si tiene terraza, si tiene balcón, si la vista es exterior o interior, si tiene depósito o cuarto útil, si tiene lavandería, zona de lavanderías, el número de ascensores que tiene el apartamento, el hall de alcobas, y estos son datos georreferenciados porque nos ayudan a identificar dónde queda ubicado el inmueble, en qué barrio y qué localidad. Piensen que uno, para cualquier tipo de problemas, uno tiene características. Estas son, por ejemplo, las características de los inmuebles que vamos a estudiar. Entonces, cada uno de estos inmuebles tiene un precio de mercado. Ese precio de mercado también lo conocemos porque lo tenemos disponible en la gran cantidad de información que tenemos del mercado inmobiliario en Bogotá, Colombia. Entonces, estas no son las únicas variables que uno puede tener. Uno puede tener muchísimas más variables con las cuales vamos a explicar el precio de un inmueble. Pero uno puede tener un subconjunto de información para ver que también se está ajustando el modelo, porque no necesariamente aquí, entre más información tenga uno, pues mejor va a predecir. Muchas veces también uno tiene que hacer pruebas para saber cómo se está comportando el modelo. Entonces, estas variables de acá, que ustedes ven aquí, todas estas van a ser los inputs del modelo. O sea, cada una de las características, el X1, el X2, el X3, van a ser cada una de estas características. Todo eso hay que llevarlo a variables. Las que son numéricas van a quedar numéricas, las que son las que ustedes ven como texto, las vamos a pasar a variables dicotómicas. Por ejemplo, en tipo apartamento, si tenemos apartamento casa, apartamento puede ser 1, casa 0. El tiempo de construido, pues dependiendo de las opciones que tengamos, entonces podemos construir variables dicotómicas. Una vez llevamos toda esta base de datos a valores numéricos, eso va a ser nuestras variables inputs. Bien, esas van a ser nuestras características. Y el precio de mercado de cada inmueble va a ser el output.
Entonces, lo que se encargan de hacer estos hidden layers y estos hidden units es encontrar la relación entre los inputs y el output, de tal manera que haya un aprendizaje, es decir, que hay una conexión entre funciones no lineales que están ajustándose mejor a los datos y encuentran patrones. Una vez yo analizo cómo funcionan los patrones por dentro de muestra, tomo una muestra adicional que es por fuera de muestra y miro el rendimiento del modelo que también se está ajustando a esos precios de mercado. Que, por ejemplo, aquí nos da como resultado es, automáticamente les muestra el resultado de esos 10 inmuebles que les mostré anteriormente. Acá tenemos una base de 10 inmuebles. Cada uno de estos inmuebles tiene un precio de mercado. Estos precios de mercado vienen en pesos colombianos, entonces tenemos el precio de venta y el modelo. Este es el resultado que da el modelo a esos precios estimados. Es decir, claramente pues va a existir una diferencia entre el precio observado y el precio estimado. Siempre se comete algún margen de error, pero el modelo tiende a ajustarse bastante bien a los precios, sin importar que haya una heterogeneidad muy grande, porque este modelo logra encontrar muy bien esos patrones. Entonces, por ejemplo, de estos 10 inmuebles, vamos a ver aquí que estos de acá son los precios observados de cada inmueble y el modelo, utilizando las mismas características, por fuera de muestra, nos dice que este es el precio estimado del inmueble. Entonces, la comparación entre el precio estimado y el precio de venta es el margen de error que se está cometiendo, pero en precios de esta manera, de esta magnitud, pues digamos que el margen es bastante pequeño. Y en la gráfica que ustedes ven a mano derecha es ya el ajuste en barras de los dos modelos, que tiende a ajustarse muy bien entre el observado y el estimado. Para uno saber si el modelo está arrojando buenos resultados, es muy usual hacer unas pruebas. Es decir, si yo te